Octubre de 1941. El aire de Rusia, ya gélido, cargaba el presagio de algo inmenso. No era solo el olor de tierra húmeda y hojas en descomposición, sino el olor metálico del acero caliente, de la pólvora fresca y del sudor de millones. La Operación Tifón, la ofensiva final de la Wehrmacht sobre Moscú, rugía con la fuerza de un huracán de metal y fuego. Era el clímax de una campaña que prometía la victoria absoluta, el golpe de gracia en el corazón del Imperio Soviético. El alto mando alemán, embriagado por éxitos sin precedentes, veía la capital rusa como un premio al alcance de la mano. La confianza era palpable, casi arrogante. Soldados, los señores de la guerra que habían barrido Europa, avanzaban bajo un sol otoñal que, a veces, parecía bendecir sus estandartes. Los uniformes gris verdoso, antaño impecables, ahora polvorientos por la larga marcha, aún ostentaban el orgullo de una máquina militar invencible. Para ellos, Moscú era el fin de la línea, el punto final de una guerra que debería haber durado pocas semanas. Los mapas en las tiendas de los generales mostraban líneas de avance que se extendían como tentáculos implacables, envolviendo ejércitos soviéticos en cercos mortales. La visión era clara, un último empujón, y la bandera con la esvástica ondearía sobre el Kremlin. Los sonidos eran un himno a su supremacía, el ronquido profundo de los motores de los Panzer XIII y IV, la fricción de las orugas aplastando el suelo, la orden seca y confiada de los oficiales, el canto de guerra entonado por los hombres que, en su mayoría, creían en la invencibilidad. El optimismo era una droga potente, una niebla que oscurecía la vastedad inhóspita de la estepa, el rigor de un invierno que se aproximaba y la ferocidad de un enemigo que se rehusaba a caer. Cada kilómetro conquistado era una confirmación de su doctrina de guerra. La Blitzkrieg, la guerra relámpago, era imparable. Las aldeas rusas pasaban como borrones, sus casas de madera quemadas o abandonadas, testigos silenciosos de una avalancha que prometía destruir todo a su paso. El olor a humo y destrucción flotaba en el aire, mezclado con el aroma de pinos y tierra congelada. Moscú era la promesa, el trofeo definitivo, una ciudad de millones, un símbolo. Su caída significaría el colapso, el fin de una ideología, el triunfo de otra. El mundo observaba, conteniendo la respiración. ¿Sería este el fin? El destino de Europa y quizás del mundo estaba en juego, pendiendo de un hilo tenue, bajo el cielo vasto e implacable de Rusia. En este viaje por la historia, desvelaremos los secretos de una de las campañas más brutales y decisivas de la Segunda Guerra Mundial. Suscríbete ahora y únete a nuestra legión de historiadores para vivir el pasado, entender el presente y reflexionar sobre el futuro. Los primeros días de la Operación Tifón fueron un triunfo de la Blitzkrieg, un espectáculo de poder y velocidad. La Wehrmacht barrió las defensas iniciales soviéticas con una ferocidad avasalladora. Los Panzer XIII, con sus cañones de 50 milímetros y blindaje confiable, lideraban el ataque, rasgando las líneas enemigas como cuchillos en mantequilla. Detrás de ellos, la infantería motorizada consolidaba las conquistas, mientras la Luftwaffe dominaba los cielos, pulverizando cualquier resistencia organizada. La confianza de los soldados alemanes era inquebrantable. Habían visto esto antes, la rápida desintegración del enemigo, la huida desesperada, los miles de prisioneros rendidos. Las vastas llanuras rusas, antaño un obstáculo, parecían abrirse a su avance inexorable. Los mapas en la sala de mando de Hitler mostraban un progreso vertiginoso, y la euforia era palpable. Parecía que nada podía detenerlos. La capital soviética estaba al alcance, y la victoria final, prometida hacía meses, parecía una certeza. Pero Rusia guardaba sus propios secretos. Bajo la superficie de optimismo y avance, un cambio sutil y siniestro comenzaba a manifestarse. El viento otoñal, antes solo frío, ahora traía un aire helado, presagiando la furia del invierno ruso. El suelo, que antes era tierra apisonada, comenzaba a ceder, transformándose en un pantano de lodo intransitable. Cada paso, cada avance, se volvía más pesado, más lento, más costoso. La Blitzkrieg, concebida para la velocidad, comenzó a ahogarse.
El infierno apenas comenzaba a revelarse. El suelo ruso, antes firme bajo las orugas de los Panzers, se transformó en un enemigo invisible, pero implacable. La Rasputitsa, la temporada del lodo, llegó con una ferocidad inesperada. Cada metro de avance se convirtió en una batalla aparte. Los camiones de suministros, esenciales para la máquina de guerra alemana, se hundían hasta los ejes, sus ruedas girando en falso, lanzando chorros de lodo negro y pegajoso. El olor a diésel quemado y tierra mojada se mezclaba con la desesperación creciente. Los antaño ágiles Panzer III, los pilares de la Blitzkrieg, ahora se arrastraban, sus motores rugiendo en protesta contra la resistencia del suelo. La velocidad, la esencia de su doctrina se evaporó en el lodo, el sonido ensordecedor de las orugas patinando, la visión de hombres exhaustos empujando vehículos atascados, se convirtió en la nueva realidad. La vanguardia se detuvo, la retaguardia se estancó, la ofensiva que prometía ser un rayo se convirtió en una tortuga, atascada y vulnerable. El lodo no era solo un obstáculo físico, era un veneno moral. La confianza que antes impulsaba a los soldados alemanes comenzó a desintegrarse, lavada por la humedad y el frío húmedo. Los uniformes, antes símbolos de orgullo, estaban ahora pesados, sucios, empapados, exhalando el olor a moho y cansancio. Las botas se hundían, tirando de los hombres hacia abajo, succionando su energía a cada paso. El optimismo dio paso a la frustración, y la frustración al miedo. Entonces vino el general invierno, no como un susurro, sino como un grito gélido que barrió la estepa. A mediados de noviembre la temperatura se desplomó. El aire, antes solo frío, se volvió cortante, gélido, perforando la piel, congelando los huesos. El viento silbaba como un lamento fantasmagórico, cargando los primeros copos de nieve que en días se transformaron en una ventisca implacable. El lodo, antes un pantano, se volvió hielo, una superficie resbaladiza y traicionera que volvía cada movimiento peligroso. Los motores de los tanques, acostumbrados al calor de Europa occidental, se negaban a arrancar. El aceite lubricante se congelaba, las armas se atascaban. Los Panzer III, diseñados para la guerra relámpago, no tenían calefacción adecuada, transformándose en ataúdes de metal congelado para sus tripulaciones. Cada mañana era una lucha para calentar el motor, una batalla contra el frío antes incluso de enfrentar al enemigo. El infierno congelado había llegado. El olor a anticongelante y metal helado se mezclaba con el aliento condensado de los hombres. Los soldados, sin uniformes de invierno apropiados, sufrían horriblemente. Congelación, hipotermia, gangrena, dedos y pies ennegrecían, caían. Los gritos de dolor resonaban en los refugios improvisados, mezclados con los sonidos lejanos de tiros y explosiones. Con cada ventisca, la esperanza disminuía, reemplazada por una sensación de abandono y desesperación. Mientras tanto, los defensores de Moscú, acostumbrados al rigor de su clima, se preparaban. Su resistencia, antes fragmentada, se solidificaba. Ellos conocían este terreno, conocían este frío. Cada árbol, cada colina, cada casa de madera se convertía en una fortaleza. Los francotiradores soviéticos, camuflados en la nieve, esperaban pacientemente, sus rifles exhalando el olor a aceite y precisión mortal. El humo de los fuegos de artillería soviética, ahora más frecuente y precisa, flotaba en el aire, un recordatorio constante de que la presa no era tan fácil como el depredador imaginaba. Los combates cuerpo a cuerpo se volvieron más frecuentes, más brutales. Hombres luchaban en la nieve profunda, el sudor congelándose en sus rostros, la sangre tiñendo el blanco inmaculado de un rojo vivo e impactante. El sonido metálico de bayonetas chocando, el crujir de botas en la nieve endurecida, los gritos de agonía. Ya no existía el orden de la Blitzkrieg, solo el caos helado de una guerra de desgaste, donde cada metro se pagaba con vidas, donde el enemigo no era solo el hombre al otro lado de la trinchera, sino el propio clima. La trampa se estaba cerrando y el invierno ruso era su verdugo silencioso. El infierno blanco había engullido la Blitzkrieg. Ya no eran ejércitos enfrentándose en campos abiertos.
sino una lucha primitiva por la supervivencia contra un enemigo invisible y omnipresente, el frío. El termómetro se desplomaba, marcando 20, 30 y a veces 40. Cada bocanada de aire era una cuchilla, cada paso en la nieve profunda, una agonía. Los soldados alemanes, hambrientos, exhaustos y sin el equipo adecuado, sentían cómo sus cuerpos los traicionaban. Las extremidades ennegrecían. Dedos, pies, orejas se congelaban y caían, transformando a hombres jóvenes en sombras mutiladas. El olor a carne gangrenada se mezclaba con el hedor a orina congelada y sudor viejo en los refugios improvisados, donde la muerte acechaba en cada tos, en cada escalofrío. Los motores de los Panzer III, que antes rugían con ferocidad, ahora eran carcasas metálicas inertes, tomadas por el hielo. El aceite se congelaba. El combustible diésel se volvía gelatina. Arrancar un tanque significaba horas de esfuerzo sobrehumano, encendiendo hogueras bajo el motor, arriesgando explosiones, solo para verlo morir de nuevo en pocos minutos. La visión de un Panzer III, antes un símbolo de poder, ahora solo una tumba congelada, era un golpe devastador para la moral. Los cañones de 50 milímetros, antaño tan eficaces, se convertían en armas inútiles, sus cerrojos atascados por el hielo, sus proyectiles congelados. El hambre era otro cuchillo. Las líneas de suministro, ya comprometidas por el lodo, colapsaron bajo la ventisca. Racionamientos escasos, comida congelada, imposible de masticar. Soldados comían lo que podían, raíces, incluso la grasa de los motores en su desesperación. El sonido de estómagos rugiendo, el gemido silencioso de la inanición, era tan constante como el viento aullante. La disciplina, el orgullo, todo se deshacía bajo el peso abrumador de la privación. Lo que quedaba era la determinación brutal de sobrevivir un día más, una hora más, contra todo pronóstico. Al otro lado, Moscú respiraba. Los defensores soviéticos, endurecidos por un invierno tras otro, vestían sus valenki, botas de fieltro, sus ushankas, gorros de piel, y sus abrigos acolchados camuflados en la nieve. Conocían cada sendero en el bosque, cada punto ciego, cada emboscada posible. Los francotiradores, fantasmas blancos en el paisaje helado, cazaban metódicamente a los invasores, sus disparos secos resonando en el aire congelado. Cada muerte alemana era un alivio, un pequeño triunfo en la vastedad de la carnicería. Las batallas se convirtieron en un infierno íntimo, en bosques de abedules y aldeas de madera, combates cuerpo a cuerpo, donde el sonido de bayonetas chocando y el grito de dolor eran la banda sonora de la muerte. Hombres se aferraban en la nieve profunda, los rostros azules por el frío, las manos entumecidas, luchando hasta el último aliento. El olor a sangre fresca se mezclaba con la pólvora, el diésel y el hedor de la tierra congelada. El blanco inmaculado de la nieve se convertía en una alfombra de rojo y gris, manchada por uniformes, esquirlas y cuerpos inmóviles. Las mujeres y niños de Moscú, lejos de ser meros espectadores, se convirtieron en parte de la resistencia. Cavaban trincheras antitanque, construían barricadas con bloques de hielo y madera, cargaban munición y cuidaban a los heridos. La visión de una abuela empuñando una pala, sus ojos fijos en la amenaza que se aproximaba, era tan poderosa como la de un soldado con un rifle. La ciudad, un caldero de millones, se transformó en una fortaleza viva, cada ciudadano un ladrillo en la muralla. El miedo era palpable, pero la determinación era más fuerte. Los ataques aéreos de la Luftwaffe, antes tan eficaces, ahora eran esporádicos y menos precisos. La ventisca, la visibilidad cero y las bases aéreas congeladas limitaban su eficacia, pero cuando los bombarderos aparecían, el sonido de las sirenas rasgaba el aire helado, seguido por el aullido de las bombas y el estruendo de las explosiones, pulverizando edificios, levantando nubes de polvo y nieve. Gritos de horror y desesperación se mezclaban con el sonido de ladrillos derrumbándose y vidrio haciéndose añicos. El olor a yeso quemado y muerte flotaba sobre los escombros. La perspectiva alemana era de desesperación creciente. La promesa de una victoria rápida se había transformado en una pesadilla prolongada.
Cada día, más hombres sucumbían al frío, al hambre, a las balas soviéticas. La esperanza se desvanecía como el calor de una hoguera en la noche rusa. Para los soviéticos, era la defensa de su patria, de sus casas, una lucha existencial donde la derrota significaba la aniquilación. Con cada contraataque, por pequeño que fuera, el grito de ¡Hurra! Resonaba, un rugido de desafío contra la máquina de guerra alemana, ahora tambaleante y congelada. Era una guerra de desgaste brutal, donde con cada copo de nieve que caía, el destino de la Operación Tifón se sellaba, no en los mapas de los generales, sino en las trincheras heladas y en los corazones de los hombres. La trampa estaba puesta. Moscú, un objetivo que parecía tan cercano, ahora se revelaba como una fortaleza impenetrable, no solo por las defensas humanas, sino por la propia furia de la tierra. Los ejércitos alemanes, antes cazadores, se convirtieron en presas, rodeados no por muros, sino por un anillo invisible de hielo, hambre y resistencia implacable. Cada kilómetro de avance era un paso más profundo en la trampa. La línea del frente se estiraba, diluyendo las fuerzas mientras la retaguardia, congelada y aislada, apenas podía moverse. El olor a desesperanza, a metal oxidándose bajo el frío y a cuerpos insepultos, flotaba como un sudario sobre el paisaje, un presagio sombrío de un destino inexorable. La escasez de suministros alcanzó niveles catastróficos. Las carreteras, intransitables, se transformaron en cementerios de camiones y caballos, sus cuerpos congelados sirviendo como monumentos a la futilidad del avance. Lo poco que llegaba por vía aérea era una gota en el océano de las necesidades. Munición, combustible, comida, medicamentos, todo se desvanecía como humo en el viento gélido. Los soldados alemanes, ya debilitados, sufrían de desnutrición severa. La visión de un trozo de pan, duro como piedra y cubierto de hielo, era un lujo inalcanzable. La moral se desmoronaba. El orgullo de la Wehrmacht, forjado en victorias aplastantes, se corroía bajo el peso abrumador de la privación. El sonido de tos incesante, de dientes castañeteando por el frío y de gemidos de dolor, era la banda sonora constante de los refugios improvisados, donde la disciplina se disolvía en la lucha brutal por la supervivencia individual. En las aldeas ocupadas la tensión era palpable. Los civiles rusos, muchos de ellos ancianos, mujeres y niños, vivían bajo el yugo de los invasores. La mirada de desconfianza y odio era un arma silenciosa, más cortante que el viento. La búsqueda de comida, llevada al extremo por el hambre de ambos lados, a menudo resultaba en saqueos, en enfrentamientos desesperados. La desesperación alemana, en algunos casos, se transformaba en brutalidad ciega. Historias de ejecuciones sumarias por robo de comida o por sospecha de colaboración con partisanos comenzaron a extenderse como el frío, añadiendo otra capa de horror al conflicto. El olor a humo de casas quemadas, a tierra revuelta y a miedo impregnaba el aire. Las mujeres, obligadas a presenciar la barbarie, sentían el alma congelarse, mientras la esperanza se convertía en un lujo prohibido. Los partisanos soviéticos, fantasmas del bosque, se convirtieron en una amenaza constante, surgiendo de las sombras como el propio invierno. Pequeños grupos, armados con lo que podían, rifles viejos, cuchillos, incluso hachas, atacaban convoyes aislados, saboteaban líneas de comunicación vitales, ejecutaban centinelas solitarios. Conocían cada árbol, cada claro, cada atajo en la nieve virgen. Sus ataques, a menudo silenciosos y mortales, surgían de la nada, plantando el terror y la paranoia en las filas alemanas exhaustas. El sonido de un disparo solitario en la oscuridad de la noche, el olor de una emboscada exitosa, mezclado con el aroma de pinos y nieve, era suficiente para mantener los nervios destrozados. Cada mañana, el recuento de muertos y desaparecidos aumentaba, sin que se encontrara un enemigo visible, solo rastros tenues en la nieve. El colapso físico y moral era evidente e implacable. Hombres que antes marchaban con orgullo y arrogancia, ahora se tambaleaban, sus ojos vacíos, sus cuerpos encorvados por el agotamiento y el frío paralizante. Muchos simplemente se rendían, sentándose en la nieve para esperar el fin,
sus rifles cayendo de manos congeladas, sus últimos alientos perdiéndose en el aire enrarecido. Otros, en brotes de locura inducida por el frío y el hambre, vagaban sin rumbo, sus gritos perdiéndose en el viento aullante, fantasmas de sí mismos. La deserción, antes impensable para la orgullosa Wehrmacht, comenzó a manifestarse como un susurro, luego como un flujo constante y silencioso. Lo que quedaba de la otrora invencible máquina de guerra alemana era una sombra, un ejército en agonía, sus soldados transformándose en figuras patéticas y congeladas, atrapadas en la telaraña de hielo y muerte que ellos mismos habían tejido sin posibilidad de escapar. La esperanza alemana que otrora brillaba como una estrella guía, ahora era una brasa moribunda, amenazada de extinción en cualquier momento. Cada día que pasaba, el cerco se apretaba, más gélido, más sofocante. Ya no existía la promesa de una victoria rápida y gloriosa, solo la certeza de más sufrimiento, más muertes, más mutilaciones. Los generales en el alto mando, distantes del frente congelado en sus cuarteles caldeados, todavía exigían lo imposible, el mantenimiento de la ofensiva, la captura de Moscú. Pero en el terreno entre los hombres con pies congelados y estómagos vacíos, la realidad era brutalmente clara. Estaban atrapados. La nieve seguía cayendo implacable, cubriendo a los muertos, silenciando a los heridos y transformando el avance en una retirada caótica y desesperada, una lucha por zafarse de las garras heladas de Rusia. El rugido de los Panzers había sido reemplazado por el crujido del hielo y el lamento de los hombres. El infierno blanco no tenía piedad. En diciembre de 1941, lo impensable sucedió. A pocas decenas de kilómetros de los campanarios del Kremlin, la máquina de guerra alemana, otrora imparable, se detuvo. El avance, que parecía predestinado a la victoria, se transformó en un pantano de hielo y desesperanza. La operación Tifón alcanzó su clímax, no con un golpe decisivo, sino con el gemido final de un ejército exhausto y congelado, el sonido de los disparos alemanes, antes un rugido de conquista, ahora era un susurro de agonía, ahogado por la furia del invierno. La visión de Moscú tan cerca que los soldados podían sentir su aliento helado, se transformó en un espejismo cruel, una promesa incumplida, un tormento visual. Los últimos intentos de romper las defensas soviéticas fueron actos de desesperación brutal. En Klin, en Tula, en Narofominsk, hombres marchaban hacia una muerte segura, sus pasos pesados en la nieve, sus corazones latiendo con una mezcla de miedo y resignación. Los Panzer III, cuando lograban ser encendidos, avanzaban con dificultad, sus orugas chirriando en el hielo, sus cañones disparando esporádicamente, más por reflejo que por estrategia. El olor a pólvora se mezclaba con el aliento congelado de los hombres, el hedor a metal frío y el humo de aceite quemado. Era una guerra de desgaste implacable, donde cada metro era disputado con una ferocidad que rozaba la locura. Los generales alemanes, antes confiados, ahora enfrentaban la dura realidad. Comandantes como Guderian, el maestro de la Blitzkrieg, veían cómo sus divisiones de tanques se desintegraban no en el combate, sino en el frío. Las órdenes de Hitler, venidas de un búnker caldeado a miles de kilómetros, eran inflexibles. No habrá retirada, mantengan la posición a toda costa, una decisión que sellaría el destino de miles. Para los hombres en el frente, esa orden era una sentencia de muerte, una condena a un infierno congelado. Podían ver y sentir al enemigo, no solo al soviético, sino al propio clima, aplastándolos. El silencio de las noches, interrumpido solo por el aullido del viento y los gritos de centinelas congelados, era más aterrador que el ruido de la batalla. El costo humano era inimaginable. Cuerpos de soldados alemanes yacían congelados en la nieve, sus expresiones de dolor petrificadas para la eternidad, sus uniformes gris verdoso ahora blancos y rígidos como estatuas de hielo. Cientos morían diariamente de hipotermia, congelación, enfermedades o inanición. Los dedos y pies ennegrecidos, los rostros esqueléticos, los ojos vacíos. No había tiempo para enterrar a los muertos. Se acumulaban, testigos silenciosos de la brutalidad del invierno ruso. El olor a muerte, antes enmascarado por el humo de la batalla,
ahora era penetrante, mezclado con el aroma de pinos y nieve. Y entonces vino el contraataque. El 5 de diciembre de 1941, las defensas soviéticas, que parecían al borde del colapso, revelaron una fuerza inesperada. Tropas frescas de Siberia, acostumbradas al frío extremo, equipadas con uniformes de invierno y esquís, se lanzaron contra las líneas alemanas. Detrás de ellos, los nuevos tanques T-34, superiores a los Panzer III en movilidad y poder de fuego, avanzaban, sus orugas rasgando la nieve, sus cañones rugiendo con una nueva ferocidad. El grito de ¡hurra! Resonó con un poder renovado, no ya como un lamento, sino como un grito de victoria. La perspectiva cambió de repente. Los alemanes, exhaustos y congelados, fueron tomados por sorpresa. La línea del frente, estirada y debilitada, comenzó a ceder bajo el peso del ataque soviético. El sonido de los fusiles PPSH-41, con su cadencia de tiro rápida, se mezclaba con el de las ametralladoras alemanas, que ahora parecían débiles y esporádicas. Los combates se volvieron aún más brutales, con los defensores alemanes luchando desesperadamente por mantener sus posiciones, a menudo hasta la última bala, hasta el último hombre. La nieve, antes un enemigo, ahora era un sudario que cubría la rápida retirada, la huida caótica de un ejército en desintegración. Las decisiones se volvieron imposibles. Mantener la posición significaba la aniquilación. Retirarse significaba desobedecer órdenes directas del Führer. Pero la realidad del campo de batalla era innegable. Unidades enteras simplemente se deshacían, sus hombres buscando cualquier refugio, cualquier camino para alejarse del infierno blanco. La retirada, no oficialmente sancionada, comenzó de forma fragmentada, desorganizada, pero inexorable. Los Panzer XIII, que antes lideraban el avance, ahora eran dejados atrás, carcasas congeladas en la estepa, monumentos a la arrogancia y a la tragedia. El olor a derrota, amargo y helado, flotaba en el aire, mientras los primeros rayos de esperanza para los soviéticos y la sombra de la derrota para los alemanes comenzaban a dibujarse en el horizonte helado. La batalla por Moscú había alcanzado su punto de inflexión, y el destino de la Operación Tifón estaba sellado, no por un general, sino por la implacable mano del invierno. La retirada alemana de Moscú no fue una maniobra estratégica, sino una huida desesperada del abrazo mortal del invierno ruso y de la contraofensiva soviética. Lo que quedaba de la otrora orgullosa Wehrmacht se tambaleaba hacia atrás, no en orden, sino en grupos fragmentados, hombres luchando por cada bocanada de aire, por cada paso en la nieve profunda. Los Panzer III, que no fueron abandonados, intentaban cubrir la retaguardia, sus motores ahora un lamento ronco, sus cañones disparando esporádicamente contra las oleadas de soldados rojos. El olor a derrota y desesperación era palpable, mezclándose con el hedor a pólvora, sangre y metal congelado. Para los soldados alemanes, cada metro de retroceso era una humillación, una herida profunda en el alma. La invencibilidad, un dogma que los había impulsado durante años, se desintegraba bajo los golpes del frío y de la resistencia soviética. Habían conquistado Europa, pero Rusia, con su vastedad implacable y su invierno brutal, los había quebrado. Los ojos, antes llenos de confianza, ahora reflejaban un vacío, el shock de una derrota que parecía imposible. Muchos simplemente soltaban sus armas, se sentaban en la nieve y esperaban la muerte, prefiriendo el fin a la agonía continua. El sonido de sus últimos alientos se perdía en el viento, un eco de la arrogancia que los trajo hasta allí. El impacto psicológico fue devastador. La doctrina de la Blitzkrieg, basada en la velocidad y el poder de choque, había fracasado espectacularmente. Los generales, antes confiados, ahora se veían ante una pesadilla logística y moral. La ilusión de una victoria rápida se desvaneció, reemplazada por la certeza de una guerra larga, brutal y sin fin a la vista. Las tropas, exhaustas, desmoralizadas y mutiladas por la congelación, cuestionaban las órdenes, el liderazgo, la propia razón de su presencia en aquel infierno blanco. La disciplina, el pilar de la Wehrmacht, comenzó a resquebrajarse bajo la presión insoportable. Los informes de oficiales quebrándose bajo la tensión
de hombres automutilándose para escapar del frente, se convirtieron en susurros sombríos en los campamentos improvisados. Del lado soviético, la victoria defensiva en Moscú fue un milagro, un punto de inflexión no solo militar, sino psicológico. La moral, antes sacudida por las derrotas aplastantes del verano, se disparó. La creencia en la capacidad de defender la patria, de expulsar al invasor, fue reafirmada con un fervor que incendió cada corazón. Soldados, civiles, mujeres, todos habían contribuido a la defensa, y el sentimiento de unidad y resiliencia era inquebrantable. El grito de ¡hurra!, antes un grito de defensa, ahora se transformaba en un rugido de contraataque, de esperanza renovada. El olor a pólvora y victoria, mezclado con el aire gélido, era un perfume dulce para los defensores de la capital. La Operación Tifón y su subsecuente derrota en Moscú forzaron una reevaluación brutal de la estrategia alemana. La idea de una guerra relámpago en Europa del Este fue sepultada bajo la nieve rusa. Hitler, que había subestimado la vastedad de la Unión Soviética, la ferocidad de su pueblo y, sobre todo, la crueldad de su invierno, se negó a aceptar la realidad. Su interferencia creciente en las decisiones militares, la prohibición de retiradas estratégicas, todo contribuyó al desastre. La creencia en su propia infalibilidad, alimentada por victorias anteriores, chocó con la dureza de la estepa rusa, dejando un rastro de destrucción y muerte. El legado de la batalla de Moscú es multifacético y profundo. Para los soviéticos, se convirtió en un símbolo eterno de resistencia, de sacrificio y de victoria contra el fascismo. Es la prueba de la resiliencia humana frente a la adversidad más extrema. Moscú no cayó. El corazón de Rusia permaneció intacto y la esperanza de una victoria final fue reavivada. La imagen de los ciudadanos comunes empuñando palas, construyendo barricadas, enfrentando el frío y al enemigo al lado de los soldados, es una poderosa narrativa de la voluntad de un pueblo de luchar por su existencia. Para el mundo, Moscú fue la primera grieta en la armadura de la Wehrmacht, la primera derrota a gran escala que mostró que la máquina de guerra de Hitler no era invencible. El mito de la Blitzkrieg fue deshecho, revelando las vulnerabilidades de una estrategia que no consideraba la implacabilidad de la naturaleza o la ferocidad de la defensa rusa. El invierno ruso, el General Invierno, entró en la leyenda como un aliado implacable de la Unión Soviética, mas fue el coraje y la capacidad de sacrificio de millones lo que realmente definió el resultado. Las consecuencias se extendieron mucho más allá del campo de batalla. La derrota en Moscú significó que Alemania tendría que luchar una guerra en dos frentes, agotando sus recursos y su mano de obra. El ejército oriental, otrora el orgullo de la Wehrmacht, estaba ahora sangrando, congelado y en retirada, con pérdidas humanas y materiales catastróficas. Cada Panzer XIII abandonado en la nieve, cada fusil congelado, cada cuerpo de soldado alemán era un testimonio mudo del precio de la arrogancia y de la subestimación. La nieve seguía cayendo, cubriendo las cicatrices, pero sin borrar jamás la memoria de aquella batalla épica. La retirada alemana dejó atrás no solo equipo destruido y cuerpos congelados, sino también una legión de supervivientes marcados para siempre. Los que lograron escapar del abrazo helado de Rusia cargaban cicatrices que iban más allá de lo físico. Manos y pies amputados por la congelación eran un testimonio visible, pero las heridas invisibles eran más profundas. Los ojos, antes llenos de fervor ideológico, ahora reflejaban el vacío del trauma, el horror del hambre y del frío. Muchos nunca se recuperaron psicológicamente, atormentados por los fantasmas de sus camaradas dejados atrás en la nieve, por el olor a muerte que jamás abandonaría sus memorias. La arrogancia inicial se había transformado en un amargo lamento, un susurro de arrepentimiento en medio del silencio ensordecedor de los campos de batalla. Para los soldados soviéticos, la victoria defensiva en Moscú fue un triunfo de la voluntad, pero el precio fue incalculable. Millones de vidas perdidas, ciudades en ruinas, la tierra devastada. Los defensores de Moscú, civiles y militares, habían resistido lo imposible, pero la alegría de la victoria venía mezclada con el dolor de la pérdida
y el agotamiento de una guerra que estaba lejos de terminar. Los rostros de los que volvían a casa, aunque orgullosos, cargaban las marcas de un sufrimiento indecible, el eco de los gritos de batalla y el olor a humo y sangre que impregnaba sus almas. La resiliencia humana había prevalecido, pero a un costo que la historia aún intenta medir. El impacto psicológico de la batalla de Moscú reverberó durante toda la guerra y en las generaciones siguientes. Para la Alemania nazi, la derrota fue un golpe devastador en la moral y en la estrategia. Por primera vez, el ejército invencible de Hitler había sido detenido y forzado a retroceder a gran escala, desmitificando la Blitzkrieg. La creencia en la superioridad aria y en la victoria rápida se desmoronó bajo el peso del invierno ruso y de la tenacidad soviética. En los búnkeres y cuarteles, la rabia y la frustración de Hitler crecieron, llevando a decisiones cada vez más irracionales y a una interferencia militar desastrosa que culminaría en derrotas aún mayores. El olor a derrota, antes impensable, ahora era una realidad amarga. Para la Unión Soviética, Moscú se convirtió en un faro de esperanza, un símbolo de que la madre patria podía y sería defendida. La determinación del pueblo soviético, probada al límite, fue forjada en acero. La batalla solidificó la creencia de que, a pesar de las pérdidas iniciales, la victoria final era posible. La memoria de los sacrificios hechos en Moscú, los civiles cavando trincheras bajo bombardeos, los jóvenes voluntarios marchando a una muerte segura, las mujeres trabajando incansablemente en las fábricas, se convirtió en parte intrínseca de la identidad nacional, un pilar de la gran guerra patriótica. El olor a tierra mojada y el humo de las fábricas en plena producción, mezclados con el aroma de victoria, se convirtieron en la esencia de la resistencia. El legado histórico de la Operación Tifón es vasto y multifacético. Moscú no es solo una ciudad, es un memorial vivo. El Parque de la Victoria, Park Pobedi, la tumba del soldado desconocido en el muro del Kremlin, las estaciones de metro transformadas en refugios antiaéreos. Cada rincón de la capital rusa guarda las memorias de aquella lucha épica. Innumerables libros, documentales y películas se han creado para inmortalizar el coraje de los defensores y la brutalidad de la batalla. La imagen de los Panzer III congelados, de los soldados alemanes en harapos, contrasta con la determinación de los esquiadores siberianos y de los T-34 que cambiaron el rumbo del juego. La batalla de Moscú se convirtió en una lección perenne sobre los peligros de la arrogancia militar y de la subestimación del enemigo, especialmente cuando la naturaleza se convierte en un combatiente implacable. Reforzó la verdad de que la guerra no es solo una cuestión de números y estrategias, sino de espíritu, resiliencia y la capacidad de soportar lo inimaginable. El invierno ruso no fue el único factor decisivo, pero la combinación de sus condiciones extremas con la voluntad indomable del pueblo soviético creó un infierno que la máquina de guerra nazi no pudo conquistar. El olor a hielo y pólvora, a sacrificio y victoria, permanece grabado en la historia. Este capítulo de la Segunda Guerra Mundial sirve como un sombrío recordatorio de la locura de la guerra y del costo humano abrumador. Las lecciones de Moscú son universales. La importancia de la preparación, la fuerza de la unión y la fragilidad de cualquier imperio construido sobre la tiranía y la violencia. La memoria de los que lucharon y murieron, tanto atacantes como defensores, nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras ambiciones y a valorar la paz. Y así la Operación Tifón, que comenzó como un rugido de conquista, se silenció en un susurro congelado de derrota. La estepa rusa, otrora el escenario de un avance implacable, se convirtió en la tumba de una ambición desenfrenada. Los Panzer III, que debían rasgar las defensas soviéticas, yacen hoy como monumentos oxidados a la fragilidad de la tecnología frente a la furia de la naturaleza y la inquebrantable voluntad humana. El olor a pólvora y sangre, a miedo y esperanza, aún flota sobre aquellas tierras heladas, un eco eterno de los millones que lucharon y sufrieron. Moscú, la ciudad que se negó a caer, permanece como un faro de resiliencia. Su defensa no fue solo una victoria militar, sino un triunfo del espíritu,
Fue la demostración de que, incluso frente al infierno más helado, la llama del coraje puede arder más fuerte. La historia de la Operación Tifón es un testimonio brutal del costo de la guerra, de la locura de la tiranía, pero también de la capacidad humana de superar lo inimaginable. Cada copo de nieve que cae sobre aquellos campos de batalla hoy es un recordatorio silencioso del sacrificio, del dolor y de la gloria, un monumento natural a los que allí perecieron. Que la memoria de los que perecieron en ambos lados nos sirva de advertencia. Que los gritos de guerra se transformen en susurros de paz, y que las lecciones de Moscú resuenen a través de los siglos, recordándonos la importancia de la humildad, de la empatía y del valor inestimable de la vida. La Operación Tifón es más que un capítulo en la historia militar. Es una meditación poética sobre la brutalidad de la guerra, el coraje inquebrantable y la resiliencia humana frente a lo imposible. Resuena la amarga verdad de que, en la vastedad de un conflicto, la máquina más avanzada puede ser deshecha por elementos que trascienden la estrategia. Cada Panzer III congelado es un grito contra la arrogancia. Cada copo de nieve teñido de rojo es un recordatorio eterno de lo que la naturaleza y el espíritu humano pueden hacer, tanto para destruir como para resistir. Dale like, comparte y suscríbete para más historias épicas de la historia. ¿Qué batalla quieres ver a continuación? Deja tu comentario y únete a nuestra jornada por el pasado.